Este año comemos natilla. Esa fue la frase con la que concluimos una conversación. Una mujer de 43 años, a quien le habían diagnosticado hace 3 años un cáncer de estómago y que en ese momento se le había comentado que era avanzado. Se le propuso un tratamiento muy agresivo con quimioterapia. Ella decidió luchar contra el cáncer. Hago énfasis en luchar porque el cáncer no está luchando contra nosotros. Hace parte de nuestro proceso de vida-muerte y es el inicio de nuestro fin de esta vida que nos conducirá a la muerte. El que nuestra sociedad no esté dispuesta ni preparada para morir no significa que sea malo. Nosotros lo hemos vuelto malo, pero no está mal. Hemos decidido y no la hemos jugado por vivir muchos años y una larga vida, lo cual tampoco es malo, pero tiene y acarrea unas responsabilidades en función de una vida digna, en función de un envejecer digno. Pero ese no es el tema. Entonces, dialogando con ella, una de las inquietudes que tenían amigos y familiares, incluso el esposo, es que ella no hablaba de la muerte, no hablaba de su condición de enfermedad, de su deterioro. El cáncer reapareció hace aproximadamente 4 meses nuevamente. En el transcurso de estos 3 años, con la quimioterapia inicial le pudieron operar el tumor, sacar parte del estómago, pero se le decía, vas a requerir seguramente manejo más adelante porque en un comienzo estaba avanzado. Y como se explicó en un momento, así fue. Y reapareció regado en el abdomen, comprometiendo el hígado, comprometiendo el pulmón. No le podían hacer quimioterapia. Estaba en un tiempo de espera que se recuperara nutricionalmente para poder iniciarle quimioterapia. Lo más probable era que no se lo iban a iniciar, pero generamos esas expectativas de los pacientes por no poner conversaciones fundamentales, especialmente la conversación de la muerte. Entonces la inquietud que aquejaba a esa familia y a los amigos de la familia era cómo hablar con ella de la muerte. Cuando me siento yo a conversar con ella, le pregunto yo, ¿cómo estás? Me dice, yo estoy muy tranquila. Incluso pienso que cuando Dios decía que me debo morir, estoy en paz con el momento que Dios decía que me debo morir. Yo le vi que tenía acá un catéter, un catéter central, por vía periférica, donde le estaban administrando nutrición, no alimentación. Le dije yo, ven, si me estás diciendo que estás tranquila, que no estás angustiada, cuando Dios decía que debes morir, entonces ¿por qué estás amarrándote a la vida? ¿Y por qué estás evitando morir? Y me dice, no, yo no estoy haciendo nada, a mí no me están haciendo ningún tratamiento para tratar el cáncer, ni para evitar que esto avance, ni que me muera. Yo, claro, te están sosteniendo con nutrición. Ah, pero es que la nutrición me la colocaron porque tengo una obstrucción intestinal y con la obstrucción intestinal como muy poquito y si como mucho arranco a vomitar y a vomitar y me empeora el dolor abdominal. Y yo, pero no me acabaste de decir que en tu concepción religiosa y espiritual cuando Dios quiera. Dios quiso desde lo que me estás contando hace 3 años que arrancó el cáncer y que decidiste combatirlo. Cuando se redujo y te propusieron quimioterapia y después de la quimioterapia estaba más pequeño y te propusieron cirugía, accediste. En ese momento, acorde a lo que me estás diciendo, dijiste, no, yo no estoy dispuesta a morirme bajo las condiciones naturales o bajo las condiciones de Dios. Estoy dispuesta a morirme en el momento que yo desea y que la ciencia me ayude a alargar la vida y la muerte. Me dice, pero es que si paro la nutrición entonces me desnutro. Y yo, claro. Y si te desnutres, ¿qué pasa? Me debilito y me muero. Y yo, claro. Me acabas de decir que estás lista para cuando Dios quiera. Y arranca esa mujer a llorar. Yo, cuéntame por qué estás llorando. Mira, porque es que yo no estoy lista para morir. Yo no me quiero morir. Yo quiero hacer muchas cosas, me faltan muchas cosas en esta vida. Tengo una niña, tengo un esposo, tengo esta familia. A mí me ha faltado y la niña es la persona más importante de mi vida. Y le dije, no, la niña no es la persona más importante de tu vida, sos vos. Y me dice, sí, pero hace mucho lo olvidé. Y hace mucho olvidé que quien era la más importante en esta vida siempre he sido yo. Yo, claro. Y si nos vamos al contexto energético, pues eso explicaría que hay una cantidad de emociones no gestionadas con tus relaciones de tus papás, tus hermanos, tu esposo, tu hija, tu vida, con el trabajo que en algún momento te tocó renunciar porque te dio una enfermedad
importante que te hizo salirte del trabajo y no volviste a renovar el trabajo en el cual estabas contento haciendo lo que hacías. Ahora viene la enfermedad y decidiste pelear contra ella, no por tu vida, sino por los demás. Entonces adquiriste un cáncer de un órgano que se encarga de la digestión, el estómago. Y si lo vemos desde el trasfondo energético, ¿será que no estabas digiriendo bien tus emociones y estabas tragando entero y por esa razón adquiriste ese tipo de enfermedad? Y me dice, sí, es muy probable que sí, yo hace rato lo estoy pensando, yo claro. Entonces, tuvimos una conversación muy interesante, muy bonita, muy emocional. Y cuando ya estábamos terminando, me dijo, yo necesito más tiempo, pero con las conclusiones a las cuales llegó la conversación es que ella debía poner los límites hasta donde sería tolerable para ella la vida, tolerable la enfermedad, tolerable la existencia. Y cuando perdiera esa tolerancia a esas tres cosas, entre otras más, ella diría, ahora sí es momento de aceptar lo que ella llamaba la voluntad de Dios y retirar todo aquello que detiene la muerte, que es la misma vida, y que la conducirá finalmente a ese proceso, que en su concepción espiritual entendía que no se moría, simplemente se quitaba el traje físico que habitaba y que era visible para su hija, para su esposo, para su familia. Al final le dije yo, oye, ¿y esto por qué no lo habías conversado con nadie? Y me dice, no, porque en 3 años no había llegado a la persona que me pusiera la conversación como era o a la persona con la cual tuviera la confianza para hablarlo y afortunadamente con usted tuve la posibilidad. Y finalmente con la frase que empecé, pero ella me dijo, yo le he comentado a mi familia que este año sí comeremos natilla. Y hay un evento que no he contado, cuando yo llegué a la casa de esa familia, siendo abril, había una caja grande en la entrada de la casa. Digo yo, dime, ¿esa cajota tan grande qué es? Pues es que yo soy muy curioso. Me dice, ¿qué es? El árbol de Navidad que no lo hemos podido guardar. Dígale aquí al señor, que era el esposo, que hasta cuándo va a dejar el árbol de Navidad aquí en la casa y no lo va a guardar donde corresponde. Entonces cuando ella me hace la referencia a este año como una natilla, yo le dije, pues ven, ojalá y esperemos que logres llegar a diciembre y este año puedas comer natilla en diciembre. Pero si no sucede eso, te hago una propuesta. Adelanta tu diciembre, saca el árbol de esa caja, prepara natilla y come natilla, porque tú deseas que este año vas a comer natilla. Y se queda pensando y me dice muy bonita, no había caído en cuenta, por algo habremos dejado el árbol de Navidad en el apartamento y no lo bajamos al cuarto útil. Pero bueno, esperemos qué pasa. Hay conversaciones que son fundamentales poner, que son dolorosas, que son tristes, que son angustiantes, pero que al ponerlas disminuirán el dolor, la angustia, el sufrimiento y le darán herramientas a esa persona para prepararse para el proceso que se viene, que es el deterioro de la enfermedad y la muerte. Y una carga compartida es una carga dividida, por ende es una carga más liviana. Podemos dialogar para alivianar las cargas.